hablamos de psicología, la mayoría piensa en Freud, el diván y hablar de la infancia durante muchos años. Pero la historia de la psicología es mucho más extraña y fascinante de lo que parece. Está lleno de filósofos, médicos, experimentos polémicos, guerras de ego, ideas revolucionarias y también de errores monumentales. Porque muchas teorías que alguna vez fueron consideradas como verdades absolutas, hoy estarían seriamente cuestionadas. Y quizás ninguna figura represente mejor esa paradoja que nuestro amigo Sigmund Freud. Freud es probablemente el psicólogo más famoso de todos los tiempos. Para algunos fue un genio que revolucionó nuestra comprensión sobre la mente humana. Para otros, un brillante narrador cuyas teorías se parecen más a la filosofía que a la ciencia. Para otros, simplemente fue un vendehumos. Pero aquí viene algo que mucha gente desconoce. Antes del diván, antes de la asociación libre y antes del psicoanálisis, Freud hacía hipnosis. Sí, escuchaste bien, parte de la historia del psicoanálisis comienza con la hipnosis. Y eso nos lleva a una pregunta realmente fascinante. ¿De dónde viene realmente la psicología moderna? Para responder esta pregunta tenemos que viajar hacia más de 2000 años atrás. Durante la mayor parte de la historia humana no existían los psicólogos. Si querías entender por qué las personas pensaban, se sentían o se comportaban de determinada manera, tenías que acudir a un filósofo. Los antiguos griegos fueron los primeros en hacerse las preguntas que hasta el día de hoy intentamos responder. ¿Qué es la mente? ¿Somos seres racionales o emocionales? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Qué es lo que nos hace felices? Filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles sentaron las bases de muchas ideas psicológicas de hoy en día. De hecho, gran parte de lo que llamamos hoy desarrollo personal, estoicismo o incluso terapia tienen raíces filosóficas. Antes de existir los psicólogos, los filósofos eran, en cierto sentido, los terapeutas de la humanidad. Pero llegó un momento en que algunos pensadores comenzaron a preguntarse algo realmente revolucionario. ¿Podemos estudiar la mente humana utilizando el mismo método que usamos para estudiar ciencias como la física o la biología? Hasta ese momento, las grandes preguntas sobre la naturaleza humana pertenecían casi exclusivamente al campo de la filosofía. Pero a finales del siglo XIX el mundo ya estaba cambiando, la ciencia estaba avanzando a pasos agigantados y muchos pensadores querían llevar ese mismo rigor al estudio de la mente, el rigor de la ciencia al estudio de la mente. Y así llegamos a 1879, un año histórico para la psicología. En el país de Alemania, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Para muchos historiadores, ese fue el nacimiento oficial de la psicología como ciencia. Wundt y sus alumnos intentaban estudiar procesos como la atención, la percepción, la memoria y la conciencia utilizando experimentos controlados. Hoy en día, algunos de sus métodos nos pueden parecer algo bastante rudimentario, pero en aquella época fue algo realmente revolucionario. Por primera vez la humanidad estaba intentando medir científicamente aquello que hasta entonces parecía intangible, la mente humana. Y como suele ocurrir cuando nace una nueva ciencia, comienzan las discusiones. Se preguntaban, ¿qué debe estudiar la psicología? ¿La conciencia? ¿La conducta? ¿Las emociones o el inconsciente o ambas juntas? Curiosamente, más de un siglo después, seguimos debatiendo muchas de estas preguntas. La psicología nació oficialmente en 1879. Antes de eso, si tenías una crisis existencial, probablemente terminabas hablando con un filósofo o un sacerdote. Y claro, tenemos que hablar de Freud, porque te guste o no, es probablemente el psicólogo más famoso de la historia. Ahora bien, la historia real de Freud es bastante más interesante de lo que realmente nos cuenta. Mucha gente cree que Freud apareció prácticamente e inventó toda la psicología moderna, pero la realidad es que Freud tomó ideas que ya estaban circulando, especialmente desde el mundo de la hipnosis y el estudio de la histeria. Sí, antes del diván, Freud
hacía hipnosis. Estudió junto al neurólogo francés Jean-Martin Charcot y junto a Joseph Breuer, y muchos historiadores sostienen que sin la hipnosis probablemente el psicoanálisis nunca habría existido. Freud revolucionó nuestra forma de entender el inconsciente, pero también hay que decirlo, muchas de sus teorías hoy están seriamente muy cuestionadas desde el punto de vista del rigor científico. Para algunos fue un genio, para otros un extraordinario narrador de historia, es decir, un vendehumos. Lo cierto es que, más de 100 años después, seguimos hablando de él. A comienzos del siglo XX apareció un grupo de psicólogos que prácticamente le declaró la guerra a Sigmund Freud. Ellos decían, basta de hablar del inconsciente, basta de interpretar sueños, si no puede observarse, no puede estudiarse. Y fue así que nació el conductismo, liderado por John B. Watson y posteriormente desarrollado por Skinner. Para los conductistas, la mente era una especie de caja negra. Lo importante era la conducta observable. El problema es que, intentando convertir la psicología en una ciencia rigurosa, algunos terminaron dejando afuera precisamente aquello que querían estudiar, la mente humana. Como respuesta al conductismo surgió la psicología humanista. Psicólogos como Carl Rogers y Abraham Maslow volvieron a poner el foco en la experiencia humana, la libertad, el sentido, la autorrealización y el potencial humano, entre otras cosas. Muchas corrientes modernas de coaching, desarrollo personal e incluso algunas escuelas de la programación neurolingüística tienen influencias de esta corriente. Y llegamos a una de las herramientas más polémicas de toda la historia de la psicología, la hipnosis. La palabra hipnosis suele generar reacciones extremas, o la gente piensa que es una especie de show televisivo, o piensa que es una estafa, o simplemente una forma de curarse mágicamente. Sin embargo, la historia de la hipnosis es mucho más antigua y fascinante. Desde la antigüedad encontramos registros de rituales, de estados alterados de conciencia y prácticas similares a la hipnosis en distintas culturas. Pero la historia moderna de la hipnosis comienza en el siglo XVIII con el médico austríaco llamado Franz Anton Mesmer. Mesmer sostenía que existía una especie de energía universal a lo que le llamó magnetismo animal. Hoy sabemos que muchas de sus explicaciones no tenían base científica. Sin embargo, sus prácticas produjeron resultados sorprendentes en muchos de sus pacientes. De hecho, la palabra mesmerizar, que utilizamos hasta hoy en día, justamente viene de su apellido. Más adelante apareció el médico escocés James Braid, quien rechazó las explicaciones místicas de Mesmer y comenzó a estudiar el fenómeno de una perspectiva mucho más científica. Fue Braid quien acuñó el término hipnosis, inspirado de Hipnos, dios griego del sueño, aunque posteriormente reconoció que la hipnosis no era realmente un estado de sueño propiamente dicho. Durante el siglo XIX, la hipnosis comenzó a utilizarse en hospitales europeos, especialmente gracias a la figura como James Martin Charcot y la escuela de Nancy, liderada por Hippolyte Bernheim. Y acá volvemos nuevamente a Freud, porque sí, antes del diván, Freud hacía hipnosis, estudió con Charcot y utilizó las técnicas hipnoterapéuticas en sus primeros tratamientos. Algunos historiadores incluso sostienen que sin la hipnosis el psicoanálisis probablemente nunca hubiese existido. Freud abandonó la hipnosis porque no obtenía los resultados que esperaba con sus pacientes. A partir de ahí desarrolló la asociación libre, dando origen al psicoanálisis. Pero la hipnosis no desapareció. A mediados del siglo XX apareció un hombre que cambiaría nuevamente la historia de la hipnosis, y este fue nuestro querido Milton Erickson. Erickson rompió prácticamente todas las reglas de la hipnosis clásica. Además, que le tenemos que dar cierto agradecimiento por resurgir la hipnosis, porque estaba en declive en ese periodo entre guerras mundiales, que fue ahí donde surgió lo que hoy conocemos la hipnosis de espectáculo, haciendo que la hipnosis más clínica perdiera prestigio. Pero gracias a él, a Milton, la hipnosis resurgió. Milton Erickson rompió prácticamente con todas las reglas de la hipnosis clásica.
Mientras que muchos hipnotistas trabajaban con órdenes directas, Erickson prefería las metáforas, las historias y la comunicación indirecta. Su enfoque influyó enormemente en la psicoterapia moderna, en la programación neurolingüística y en muchas corrientes terapéuticas contemporáneas. Hoy, la hipnosis clínica es utilizada por numerosos profesionales como una herramienta complementaria en áreas como en el manejo del dolor, la ansiedad, las fobias y otros problemas psicológicos y médicos. Y para terminar, la historia de la psicología no es una marcha perfecta hacia la verdad, es una historia de aciertos, errores y debates y cambios permanentes. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más importantes: mantener una actitud crítica, cuestionar, seguir aprendiendo, porque comprender la mente humana sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestra especie. Ahora decime, ¿qué corriente psicológica te pareció más interesante? Para vos, ¿Freud fue un genio o está sobrevalorado? Te leo en los comentarios. Si te gustó este contenido, suscríbete, porque acá vamos a hablar de temas de psicología, hipnosis, desarrollo personal y temas que normalmente no se discuten. Si te gustó este contenido, sígueme para más contenido.